Le pido por favor que abra su Biblia en Hebreos capítulo 4. Hoy es el tema número 14 de esta serie de Hebreos. Yo lo he llamado Poder y Compasión. Y espero que a través de esta palabra el Señor consuele el corazón de todos nosotros. Hebreos capítulo 4 comienza en el versículo 14, comienza diciendo: por lo cual, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro. Hermanos, si nos ponemos a hablar sobre la ayuda, hay dos elementos que son necesarios para que se pueda presentar. Donde quiera que se necesite ayuda, se va a necesitar poder y compasión. ¿Qué quiero decir con esto? Que quien vaya a ayudar a otra persona necesita tener en primer lugar el poder para poder hacer algo por esa persona. Necesita tener la autoridad o los bienes necesarios para poder hacer algo por esta persona. Pero también necesita la compasión, el corazón que sienta dolor y pena por esa persona que necesita ayuda. Poder y compasión no siempre caminan de la mano. Y cuando faltan alguno de estos dos, la ayuda nunca se presenta. Porque, por ejemplo, nosotros podemos tener poder pero quitar la compasión. Y entonces, a pesar de que podemos hacer algo por alguien, no vamos a querer ayudar. Ahora, por el otro lado, si nosotros tenemos compasión, pero no tenemos el poder, no tenemos medios para poder ayudar a alguien, no podremos ayudar por más que quisiéramos. Así que es necesaria la combinación de estos dos factores para que pueda haber ayuda. Y lo que nos dice el texto es que nosotros debemos encontrar ayuda oportuna. Hermanos, ayuda es algo que siempre necesita el ser humano en todas las áreas de su vida. Desde que somos bebés hasta el último día de nuestra vida, siempre necesitaremos ayuda. Pero lamentablemente no, la ayuda que necesitamos, hay alguna que sí la puede suplir, ya sea nuestros padres, ya sea un familiar o un amigo, la esposa, el esposo. Hay personas que sí nos pueden ayudar hasta ciertos puntos, pero hay una ayuda que nadie nos puede ofrecer cuando estamos hablando de la salvación de nuestra alma. Ahí es donde por más cristiana que sea tu mamá, no va a poder hacer nada por ti. Ahí es donde por más buena gente que tú hayas sido, no podrás hacer nada por ti. Pero nosotros necesitamos la ayuda. Y si hay alguien que nos quiere ayudar, eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Hay alguien que quiera y que pueda ayudarnos. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo reúne estas dos condiciones. Él quiere y Él puede ayudarnos.
Y como usted ve en nuestro texto, volvemos a retomar el asunto del sumo sacerdote que ya se inició en el capítulo 2, versículo 17 de Hebreos. El autor ya había introducido este tema cuando dijo que Jesús vino para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Ahora, recordemos que la semana pasada el autor ha dado una tremenda exhortación a sus lectores, recordándoles que todos tenemos que dar cuenta delante de Dios. Ahora, en estos versículos, va más bien a pastorear el corazón de sus lectores para que ellos puedan confiar en el Señor Jesucristo. Así que veamos nuestro primer punto. Yo lo he tomado entre los versículos 14 y 15. Lo he titulado: Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que nos compadece. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que nos compadece. Y nos dice en el versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. A Jesús se le llama aquí el gran sumo sacerdote. Ahora, recordemos a quién le está hablando el escritor de los Hebreos, a quién les está escribiendo estas líneas. Le está escribiendo nada más y nada menos que judíos, que hebreos. Recuerden que el pueblo israelita ha vivido bajo el antiguo pacto durante miles de años, y en ese antiguo pacto la figura del sumo sacerdote es una figura principal. Desde los tiempos del tabernáculo con Moisés, Dios instituyó en el antiguo pacto que el hombre tendría que ser perdonado a través de la labor que tenía que hacer el sumo sacerdote intercediendo por él. El sumo sacerdote una vez al año entonces entraba al lugar santísimo con la sangre de un cordero, de un becerro, y la derramaba encima del propiciatorio, y entonces tú podías recibir perdón, solamente por la acción de ese hombre. Por eso es que tenemos que entender lo que está queriendo hacer el autor a los hebreos acá. Su público estaba muy acostumbrado a poner su confianza en los sumos sacerdotes de la línea de Aarón. Pero esos sacerdotes que hablaba en el Antiguo Testamento eran sombras del gran sumo sacerdote que vendría en el futuro, el Hijo de Dios, Jesucristo. La labor que ellos hacían era como una ilustración de lo que vendría a ser el Hijo de Dios. Y entonces el autor les está diciendo: dejen de confiar en aquellos sumos sacerdotes, dejen de confiar en Aarón y en sus hijos como intermediarios entre Dios y los hombres. Ahora tienen que poner su confianza solamente en Jesús. Esto es equivalente como cuando, por ejemplo, si tú antes de venir al cristianismo eras católico y tenías una gran confianza en los santos y creías en San Martín de Porres y en Santa Rosa de Lima y en la Virgen de aquí y en la Virgen de allá, y tú siempre habías confiado que Dios te iba a escuchar a través de estas personas, y alguien te testificó y te dijo: no, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese choque en la cabeza es lo que está ocurriendo aquí en el corazón de estos hombres. El autor les está diciendo: dejen de confiar en aquellos sacerdotes, y pongan su mirada solamente en Jesús. Y por eso él lo llama el gran sumo sacerdote, porque la palabra sumo ya indica que es el sacerdote de los sacerdotes, porque habían muchos sacerdotes, pero uno solo era el sumo sacerdote, el sacerdote principal.
Pero ahora el autor dice que Jesús es el gran sumo sacerdote, o sea, Él es el sumo sacerdote de los sumos sacerdotes que están sobre los sacerdotes. En otras palabras, no hay otro sacerdocio más grande que el de nuestro Señor Jesucristo. No hay sacerdocio más grande. Todos los sacerdocios del Antiguo Testamento apuntaban hacia Cristo. Y Él va a mostrar esto a través de dos argumentos. Los dos argumentos son mostrar cómo Jesús es superior a Aarón, el sumo sacerdote original, el del tiempo de Moisés, el hermano de Moisés. Y Él lo va a demostrar a través de estos dos argumentos. En primer lugar, el autor a los hebreos va a mostrar que Jesús es superior a Aarón por su alcance hacia Dios. Por su alcance hacia Dios. En el versículo 14 nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote y nos dice la primera característica, que traspasó los cielos. Traspasó los cielos. Esto significa, comparándolo con el sacerdote, con Aarón, el sumo sacerdote lo único que podía traspasar una sola vez al año era la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Recuerda que en el lugar santísimo había un cofre de oro con una tapa, con unos querubines encima, que eso representaba la misma presencia de Dios. Era el arca del pacto con el propiciatorio. Y estar allí era estar delante del mismo Dios. Eso era la representación de Dios en la tierra, por decirlo así. Pues el sumo sacerdote, una vez al año, nada más podía traspasar el velo, la cortina que dividía estas dos habitaciones para poder presentarse delante de Dios con la sangre del sacrificio. Pues nos dice el autor que Jesús no traspasó un velo. Jesús no entró en un lugar santísimo, en un tabernáculo terrenal. Él entró a los mismos cielos. Él entró a la presencia de Dios. Él entró ante el mismo trono de nuestro Señor. Él entró allí. No hubo obstáculo. Aarón no podía ascender más allá de estar en ese lugar santísimo, pero terrenal. El único que podía ascender hasta los cielos y llegar ante la presencia de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es superior a Aarón y por eso hay que poner nuestra confianza en Él. Pero el autor sigue dando sus argumentos y nos sigue diciendo en el versículo 14 que a Jesús nos dice el Hijo de Dios. Jesús es superior a Aarón porque es Hijo de Dios. Ahora yo te pregunto, te hago una consulta. Aarón, ¿de quién era hijo? De Leví, uno de los 12 hijos de Israel. Y todo sumo sacerdote, ¿de quién era hijo? De Aarón. Solamente los hijos de Aarón podían llegar a ser sumos sacerdotes. Ahora, ser sumo sacerdote o ser de la familia de Aarón, que a ti siendo israelita te dijeran que tú eras un hijo de Aarón, era una posición muy alta. Ya vimos qué importante era el sumo sacerdote para la nación de Israel. Y entonces ellos consideraban a los hijos de Aarón en muy alta estima porque ellos podían llegar a ser sumos sacerdotes. Pues aquí tenemos a uno que tiene un título que ningún ser humano, ningún sacerdote en el Antiguo Testamento jamás pudo haber tenido. Todos ellos eran hijos de Aarones, pero este es hijo de Dios, solamente Él. Así que no estamos tratando con cualquier sumo sacerdote. Él no es uno más en la larga lista de sumos sacerdotes. Él es el sacerdote de Dios. Es el Hijo de Dios en la tierra. Por eso es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ahora, no solamente Jesús es superior a Aarón por su alcance hacia Dios, sino también por su alcance hacia nosotros.
Quizás alguno de los lectores de esta carta hubiera dicho, pero este Jesús está demasiado alto para mí. ¿Cómo me va a representar a mí? Yo no me identifico para nada con él porque este parece un superhombre. El autor de Hebreos, anticipándose a eso, va a explicar que este sacerdote que está en la misma presencia de Dios, al mismo tiempo también está al mismo nivel de nosotros. Mira el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nos dice entonces que nuestro Señor Jesucristo es superior a Aarón porque entiende nuestras debilidades. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos, al igual que cualquier ser humano, podemos entendernos unos a otros, pero hasta cierto punto. Creo que todos en algún momento nos hemos sentido en un momento de dolor y de aflicción incomprendidos por el resto. Sentimos que no hay nadie, de repente ni siquiera nuestros padres o nuestro cónyuge o nuestros hijos, o no hay nadie, ni siquiera el perro de la casa nos entiende por último ya. Nos sentimos tan solos, tan abandonados, quizás tú allí con tu debilidad que tienes y todo lo que ves alrededor de tuyo es juicio y entonces dices, pues ¿qué hago? Me siento mal, no hay nadie en este mundo que me entienda. Si hay alguien, nos dice la palabra, nos dice que Jesús entiende nuestras debilidades. Él se puede compadecer de nosotros. Él tiene corazón. Recuerda que para que haya ayuda tiene que haber un querer. Y ese querer lo tiene el Señor Jesucristo porque Él no solamente es el santo Dios, sino que ha sido también un ser humano. Es un ser humano como nosotros que ha enfrentado las necesidades, ha enfrentado pobreza, ha enfrentado tentación, ha enfrentado la muerte de un ser querido, ha enfrentado las mismas cosas que nosotros y Él las ha enfrentado. Él ha sido tentado en todo. Cuando dicen todo, no significa exactamente en todas las formas posibles. Lo que significa es en la misma, de la misma forma como nosotros. Él no llevó una tentación superficial nada más. No, Él llegó tan profundo en nuestras tentaciones. Es más, Él llegó hasta más profundo que nosotros. Porque en el huerto de Getsemaní, Él incluso sudó sangre, diciéndole, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. En medio de esta tentación de no tomar la copa de la ira del Señor, donde cualquiera de nosotros se hubiese quebrantado y hubiéramos salido corriendo para no tener que sufrir el castigo de la cruz, Él permaneció allí fiel a la voluntad del Padre. Entonces Él sí entiende por lo que estás pasando. Él entiende tus debilidades. Él entiende tus dolores. Él entiende tus aflicciones. Él las entiende mejor que cualquier hijo de Aarón pudo haber hecho. Él entiende mejor que tú mismo. Él te entiende mejor que tú mismo. Pero no solamente tiene el corazón para compadecerse de nosotros, sino que también nunca pecó. Él no es como los sacerdotes del Antiguo Testamento que antes de pedir perdón en nombre del pueblo tenían que pedir perdón en su nombre. Primero sacrificar por ellos mismos para ser perdonados de sus propias faltas. No. Él fue completamente sin pecado. Desde el primer día hasta el último día que sus pies tocaron esta tierra, Él permaneció sin pecado, lo cual lo hizo una ofrenda perfecta delante de Dios para que nosotros podamos entonces ser socorridos, como nos dijo ya el autor en el capítulo 2, versículo 18. Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son
tentados. Tú necesitas ayuda en esta mañana, necesitas que el Señor sea aquel que te auxilie, pues el Señor no está en su trono viéndote diciendo, este otra vez está cayendo, este otra vez que llorón, este otra vez ha caído en pecado, este otra vez no tiene confianza en mí. No, el Señor se compadece de nuestras debilidades. El Señor se compadece de nosotros. Por eso es que el autor nos invita a que nosotros mantengamos nuestra profesión. Nos dice al final del versículo 14, retengamos nuestra profesión. Ahora, la palabra profesión no significa oficio, como ha llegado a ser en nuestro idioma normal. Cuando nosotros decimos, ¿y cuál es tu profesión? Yo soy abogado, yo soy médico, yo soy... No, profesión viene de la palabra profesar. En otras palabras, lo que tú dices. Claro, yo soy abogado, yo profeso ser abogado. ¿Cuál es mi profesión? Que yo soy abogado. Por eso es que se le llama profesión al oficio, porque es lo que tú profesas ser, es lo que tú dices ser. ¿Ok? Pues el autor le está diciendo a sus autores, a sus lectores, un día ustedes hicieron una profesión. Un día ustedes declararon, conforme nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 10, un día ustedes creyeron con el corazón, pero confesaron con su boca que Jesucristo es el Señor. Y al hacer esto es una evidencia de la salvación que ustedes han recibido a través de Cristo. Entonces el autor a los hebreos les está recordando y les dice, ustedes un día profesaron, ustedes un día hicieron esta profesión de fe, ustedes un día confiaron en Jesús, pero ahora están regresando a confiar en Aarón y están regresando a confiar en la ley y están regresando a confiar en lo que ya antes habían abandonado. No. Tienes que retener esa confianza, tienes que retener la confianza que has puesto desde el inicio, en quien tú dijiste confiar, reténlo. Y aquí nos dice que nosotros debemos perseverar. La perseverancia es una muestra de que tú estás en Cristo. Una persona que abandona al Señor está evidenciando de que su fe nunca estuvo en Cristo. Jesús nunca fue su sumo sacerdote. Él nunca confió en Él. No retuvo su profesión. Nosotros, amados hermanos, tenemos que retener. Ahora, este retener no solamente involucra el hablar, el que si te dicen, tú eres cristiano, tú no niegues y digas, no, yo no lo conozco, ¿quién será? Esos de la pandereta, esos que andan, aleluya, que andan siempre con... No. Retener no solamente lo que tú dices, involucra la conducta. Tú retienes tu profesión cuando actúas como Dios nos ha dicho que actuemos. Tú retienes tu profesión cuando en lugar de sumarte a este mundo que está vendiendo, no sé si has escuchado el escándalo de que un blister que antes costaba un solo 80, ahora está 14 soles. Y tú en lugar de ceder ante este acaparamiento, ante esta aprovecharse de la desgracia ajena, dices no. 14 soles no cuesta un solo 80 y yo lo mantengo en solo 80. Y te van a decir, pero tonto, ¿por qué haces eso si deberías estar aprovechando y ganar? No, porque yo no me voy a aprovechar de la desgracia ajena y tú permaneces fiel en tu profesión. Hermanos, permanecer fiel también entonces involucra nuestras palabras, lo que nosotros profesamos con nuestra boca. A los jovencitos, por ejemplo, que muchas veces son tentados a renunciar a Cristo, a negar a Cristo cuando estás en el colegio y de repente algún compañero te dice, ¿qué? ¿Tú eres cristiano? Y tú dices, no. Y por miedo a que se burlen de ti, no.
Porque recuerda que la verdadera ayuda no van a venir de esos niños, no van a venir de esos amigos que ni siquiera son tus amigos. La verdadera ayuda va a venir de Jesús. No lo niegues a Él porque a Él sí lo necesitas. Puedes negar a tus amigos, puedes abandonarlos a todos ellos si quieres, pero a Jesús nunca lo puedes negar. Por eso tienes que retener tu profesión. Ahora, ya vimos entonces que Jesús tiene el corazón para ayudarnos. Él tiene un corazón sumo sacerdotal que nos ama y se compadece de nuestras necesidades y que es mayor al corazón de Aarón, y por eso podemos confiar en Él antes que en Aarón. Pero ¿podrá Jesús también ayudarnos? ¿Tendrá el poder para ayudarnos? Vea lo que dice en el versículo número 16. Llegamos a nuestro segundo punto. El versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si en los versículos 14 y 15 se nos mostró a Jesús como el sumo sacerdote, en estos versículos se nos presenta como el rey. Y esto nos lleva al asunto del principio. ¿Se acuerdan que hablamos del dilema del querer poder ayudar? Que el que quiere hacer algo por alguien no solamente necesita quererlo, sino también tener las herramientas, tener el poder para poder ayudar a la otra persona. Pues ponte a pensar, ¿qué podía hacer Aarón para poderte ayudar a tener vida eterna? ¿Qué podía hacer Aarón para poder ayudar a estos hombres para que pudieran entrar a la presencia de Dios? Muy poco. Y en realidad, todo lo que podían hacer era porque Dios les había dado ese poder, porque Dios les había dado un mandato de lo que ellos tenían que hacer. Pero más allá de verter sangre de un animal, ni siquiera la suya, verter la sangre de un animal en el propiciatorio, más de eso no podía hacer por ti. Pero en este texto se nos presenta a Jesús no solamente como el rey que está en su trono, por eso nos dice que entremos ante el trono de la gracia, sino también que se nos dice que Él es nuestro sacerdote. Ahí en esa palabra, trono de la gracia, tenemos estas dos expresiones, rey y sacerdote. Trono, rey; gracia, sacerdote. Porque ¿quién era el encargado de poderte llevar hacia la gracia de Dios? El sacerdote. Así que vemos en este versículo cómo Jesús es rey y es sacerdote. Lo mismo que ya habíamos visto en el capítulo 1, versículo 4. Mira conmigo el capítulo 1, versículo 4. Al final, el Señor había dicho, el capítulo 4 al final dice así: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí están las dos cosas. Jesús sacerdote, ¿dónde está en este texto? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Eso lo hacían los sacerdotes. ¿Y dónde está Jesús el rey acá? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que tenemos a un rey y a un sacerdote que va a ayudarnos. Ahora, por eso nos sigue diciendo en el versículo 16 que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué cosa? ¿Qué vamos a encontrar en su trono? Vamos a encontrar misericordia y vamos a encontrar gracia. Estas dos palabras no son iguales. Pudiéramos decir que la misericordia tiene que ver con lo que tú necesitas de Dios por causa de tu pasado. Claro, tú le fallaste a Dios, tú hiciste lo que era incorrecto, tú no amaste a tu prójimo, tú cometiste pecado delante de Él. ¿Qué necesitas de Dios?
misericordia. Tú ya hiciste en el pasado, y la respuesta del sumo sacerdote y rey para aquel que en el pasado ha fallado, ¿cuál es? Misericordia. Y en segundo lugar tenemos la gracia. Gracia tendría que ver en este sentido en lo que el Señor hace por nosotros en el hoy y en el mañana. Mientras que la misericordia es sobre lo que el Señor va a hacer acerca de nuestro pasado, la gracia es con lo que el Señor hace con nuestro presente y nuestro futuro. Claro, porque tú necesitas ahora fortaleza espiritual, necesitas convicción de pecado, o necesitas que el Señor te ayude a enfrentar esta crisis, o necesitas que el Señor fortalezca tu espíritu. ¿Qué necesitas entonces? La gracia de nuestro Señor. Y entonces cuando estas dos cosas se conjugan, misericordia y gracia, encontramos el oportuno socorro. El oportuno socorro. Mira, hermano, lo que nos dice que el Señor nos da. Un oportuno socorro. Oportuno significa que va a ser el adecuado y va a llegar en el momento adecuado. Significa que si tú necesitas un pan, el Señor no te va a dar una serpiente, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Significa que si tú necesitas una ayuda en un área, el Señor no es que despistadamente te va a ayudar en otra área, como a veces sucede con nosotros, ¿no? Que de repente, sobre todo sucede cuando la esposa, mi amada hermana, aquí le quiero dar un tip: no le hable en código a su esposo, porque usted le habla en código y su esposo no va a entender nada. Por ejemplo, usted quiere que su esposa, que su esposo le diga, se le vea su apariencia y que le diga que ha bajado de peso. Y entonces tú te pones una blusa y te presentas ante él y le dices: uy, esta blusa me queda más floja, más suelta. De repente, ¿tú qué piensas? Y tú estás esperando que tu esposo te diga: no es que te queda más floja, es que has bajado de peso. No, tu esposo te va a terminar diciendo: es que ya está vieja, ya se estiró la blusa. No, hermano, Dios, gracias a Dios, no es así de despistado como lo somos los hombres, que queremos, que mientras necesitamos algo, Él nos va a terminar dando algo más. No, su ayuda va a ser oportuna. Pero también la palabra oportuna significa que no va a ser por siempre. Y usted dirá: ¿qué es eso, pastor? No, oportuno significa que va a llegar en el momento adecuado. De repente en tu vida tú sientes que no tiene la gracia de Dios ahorita sobre tu vida, porque de repente tú ves que las cosas no están caminando como quisiera que caminen, pero ciertamente en el preciso momento en que necesites la gracia de Dios, tenlo por seguro que allí va a estar. Hermano, tenlo por seguro que el Señor te va a dar la gracia que tú necesitas para enfrentar la situación que estás enfrentando. Ahora, esto también nos recuerda que lo que el Señor nos va a dar es la gracia y la misericordia necesaria y no la que nosotros queremos tener. Algunos leen este texto y dicen: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia que tú quieres tener. Y entonces, pues, creemos que el Señor tiene que responder nuestras peticiones a como nosotros creemos que Él tiene que actuar. Señor, mire, estoy pasando este problema, te pido que tú hagas, y ahí va la lista. Señor, paso número 1, tienes que transformar esto. Paso número 2, tienes que hacer esto. Paso número 3, tienes que hacer acá. No, hermano, el Señor no va a dar la gracia como tú crees que se tenga que dar. El Señor va a dar la gracia que tú necesitas recibir. Aunque a veces esa gracia va a ser alargar un poco más el momento de dolor para que tu corazón pueda moldarse a Cristo, para que tú puedas aprender a depender de Él. Así es que el Señor obra en el corazón de sus hijos. Él sí da misericordia y gracia. Ahora, en este contexto, la misericordia y la gracia no se nos puede perder de vista
que es principalmente la salvación del alma. Lo que nosotros en donde más necesitamos ayuda y donde a nadie más nos puede llegar a ayudar es en la salvación de nuestra alma. Y lo que se nos está diciendo acá es que todo aquel que confíe en el Señor Jesucristo, sí o sí va a recibir la gracia, la misericordia para que su alma se salve. Por eso es que, hermanos, y esto lo digo con mucho respeto, sabiendo el momento que estamos pasando ahorita. Pero a veces Dios muestra su gracia aún a través de la muerte. Dios puede expresar su favor, su misericordia, aún a través de la muerte. Por nosotros tendemos a ver la muerte y pensamos que cuando la persona muere es porque Dios no quiso hacer nada o no pudo hacer nada. No, es que a veces la salvación de Dios va a llegar a través de la muerte. Ponte a pensar en un hijo de Dios. Ponte a pensar en una persona que tiene su vida puesta en Cristo. Ponte a pensar en esa persona. Ponte a pensar lo que esa persona está viviendo, ese dolor que está pasando. Esa persona está sufriendo, está dolido, está llorando, está lamentándose, está allí llorando. Quizás tiene una enfermedad terrible, quizás se tiene el cuerpo adolorido, quizás ya no aguanta más. Y el Señor se lo lleva con él. Pregunto, ¿significa que Dios no lo ayudó? Ayudar significa pasar de estar en una situación mala a estar en una situación buena, ¿cierto? Si eso significa ayudar, entonces cuando un hijo de Dios muere, no puede existir ayuda más grande que esa. Porque, hermano, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros dejamos este mundo? ¿A dónde partimos? Partimos a la mismísima presencia de Dios, donde ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, ya no hay angustia, ya no hay nada que pueda hacerte doler. Ya el Señor está enjugando la lágrima de los hijos suyos que han partido a su presencia. La muerte no es falta de cuidado de Dios. Al contrario, es la ayuda que Dios en su sabiduría estableció que era la correcta para hacer en ese momento. Y aunque a nosotros nos duele, pero no podemos dejar de ver que eso es gracia y misericordia de Dios, porque su vida, la de ese cristiano, está salvada. Esa persona ha sido sacada de las filas del infierno y ya la muerte no se va a enseñorear más de él, porque cuando el Señor regrese y llame a sus hijos, esa persona se levantará de entre los muertos y nunca más volverá a tener sufrimiento, ni dolor, ni lágrimas en este mundo. Así que, hermano, tenemos que cambiar la forma como nosotros vemos lo que el Señor hace por nosotros. Tenemos que cambiar la forma en que vemos cómo Dios actúa. Pero así no lleguemos hasta ese punto. Déjame decirte que todas las pruebas que tú atraviesas, las atraviesas en la gracia de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué es lo que nos está diciendo en este versículo? Que
todas las pruebas que los hijos del Señor pasen en este mundo, por más duras y dolorosas que nos parezcan, todas las pruebas están hechas a la medida, son exactas, calculadas por la sabiduría del Padre y soportadas en el poder del Hijo para que tú puedas enfrentarlas. Y no hay prueba que no puedas sacar adelante, porque el Señor también te dará la salida. Por eso es que, hermanos, tenemos a un sacerdote y a un rey que sí nos ayuda y que nos ayuda más allá de donde Aarón nos pudo haber ayudado. Nos ayuda más allá de donde cualquier ser humano nos puede ayudar. Porque así tú pases por aflicciones en este tiempo presente, la gloria venidera no es comparable. Como dijo Pablo, esta es una leve tribulación momentánea. Y aún en esta leve tribulación tenemos la gracia de Dios. Así que el autor escribe la segunda exhortación de lo que tienen que hacer los hijos de Dios: acercarse confiadamente. Nos dice al fin en el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Ya el autor nos había dicho anteriormente que nosotros debemos retener nuestra fe, y ahora nos dice que nos debemos acercar confiadamente. Las dos son las expresiones que van a demostrar si tú de verdad estás en Cristo, porque tu fe permanece y porque te acercas confiadamente ante el Señor. Ahora, ese texto se ha sacado fuera de contexto por algunos cristianos para pensar que ellos tienen derecho de entrar ante el trono de Dios y reclamarle a Dios lo que sea, porque el Señor dijo que yo entrara con confianza. No, es que tienes que oponer este texto a los versículos anteriores que vimos la semana pasada, al versículo 12 y 13, donde se nos ha presentado el terrible juicio de Dios al cual todos los seres humanos tienen que dar cuenta. Y como vimos la semana pasada, los impíos van a querer que los montes les caigan encima para poderse ocultar. En cambio, los hijos de Dios, se nos dice: ustedes, los que han creído en Jesús, no se oculten debajo de los montes, vengan confiadamente. Confiadamente, ¿qué significa? No significa irreverencia, sino con osadía. ¿En qué sentido osadía? Que tú eres un pecador, tú no deberías estar delante del trono de Dios, pero no vienes basado en tu propia justicia, vienes basado en la justicia de Jesús, vienes porque Él es el sumo sacerdote que te ha reconciliado con Dios, vienes porque Él es el rey que te va a auxiliar, vienes delante de Él con plena confianza. Eso es lo que nos dice acá, que nos acerquemos ante su trono. Ya no nerviosos y preocupados porque nos va a caer el juicio de Dios, sino con confianza porque el juicio ha sido quitado por Él. Porque Él nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha rescatado. Así que, hermano, puedo añadir a esto dos formas con las cuales tú te puedes acercar al trono de la gracia de Dios. En primer lugar, la oración. Y en segundo lugar, la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros nos acercamos ante el trono de Dios? En oración. Por eso es importante, hermano, que tú separes tiempo todos los días. Y no me digas, cuando voy en la combi. No, que separes tiempo de verdad, tú a solas con Dios, tú a solas con Él. Que te sientes allí en el lugar secreto, como nos dice en Mateo capítulo 6, para poder estar a solas con tu Dios en oración y también a través de la palabra de Dios. Cuando tú te sientas a escudriñar las escrituras, no solamente leerlas como lees el periódico, te sientas a escudriñar las escrituras. Amado hermano, estos son dos medios de gracia.
dos medios de gracia por el cual el Señor derrama su favor para con su pueblo: la oración y la palabra. Así que yo te invito para que tú no dejes de perseverar en estos medios de gracia. Yo te invito para que tú pongas tu confianza en este sumo sacerdote y rey que sí te puede ayudar. Porque entonces podemos decir sin duda alguna que Jesús tiene tanto corona en su cabeza como corazón en su pecho. Corona en su cabeza para poderte ayudar y corazón en su pecho para quererte ayudar. A mis amigos y a las personas que me están escuchando hoy, quizás por primera vez, tú que no vives rendido a Cristo, déjame decirte que el Señor es sacerdote de su pueblo. Toda la humanidad, nosotros estamos lejos de ser el pueblo de Dios hasta que venimos a Cristo. Es necesario que hoy pidas perdón, es necesario que hoy te arrepientas de todo tu corazón, es necesario que hoy vengas en arrepentimiento y fe en el Señor, te abandones a ti mismo si tú has estado poniendo tu confianza en tal o cual persona, la salvación tuya la has puesto en tal o cual lugar o en tal o cual situación o en tal o cual persona. Tienes que renunciar a todo eso para que Jesús sea tu único gran sumo sacerdote y rey que te ayudará, en el cual vas a hallar misericordia y vas a hallar gracia para este oportuno socorro. El socorro que tú necesitas hoy no es la salud de tu cuerpo. El socorro que tú necesitas hoy no es más dinero o un trabajo. El socorro que tú necesitas hoy es vida para tu espíritu, porque estás muerto en tus delitos y pecados. Necesitas que el Señor restaure, que el Señor resucite tu ser, porque has vivido de espaldas a Dios. Por eso ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y amado hermano de la iglesia, tú que me escuchas, pero que has estado angustiado por la situación, has estado triste, preocupado, ansioso, ven a Cristo, pon tu confianza en Él. Si el Señor te ayudó dándote la salvación, ¿cómo te va a negar cualquier otra cosa que necesites para esta vida? ¿Cómo no nos va a dar el resto de las cosas? Nos dice Pablo en Romanos. La ansiedad, la preocupación, el afán no nos ayuda. El que nos ayuda es Cristo. Así que ven, pon tu confianza en Él. Y a los niños y jovencitos que están en la casa, te invito para que hoy puedas poner tu confianza en Jesús. Recuerda que el hecho de que papi o mami sean cristianos, eso no hace automáticamente que tú ya estés dentro del reino de Dios. Tú tienes que creer en Jesús como el autor de tu salvación. Tienes que entregarle tu vida, tienes que entregarle tu corazón. Y el Señor va a ayudarte como ayuda a todo aquel que se acerca a Él. Así que les invito a todos que vengamos a Cristo, que nos refugiemos en Cristo, que le pidamos perdón a Él, que hoy solamente Él sea nuestro sumo sacerdote.